Desde Local Noticias, ahora en diálogo telefónico con Gustavo Rossi, en este caso para hablar acerca de estos logros que ha tenido desde el sindicato con respecto a la apertura de los peajes en nuestra zona. ¿Cómo estás, Gustavo? Flavia te saluda. ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes. Muy bien, bueno, en este sindicato que tiene una apertura y que abarca también todo lo que significa la cuestión administrativa, capataces, todo lo que relacionado a la obra pública, a la parte de la construcción también. Y en este sentido, los peajes con la imposibilidad de trabajar y qué ha pasado en el país puntualmente con estos tres peajes, Tancacha, Dalmacio Vélez, Cruz Alta, que son los que más nos implican en la zona de Río Tercero. Sí, nuestro sindicato Huecar del Interior, como vos lo decís, Flavia, agrupa a los trabajadores de peaje en su totalidad y a los mandos medios de la construcción. Y bueno, en esta etapa de pandemia, de cuarentena social, donde todas las actividades que no eran servicios esenciales dejaron de prestarse en todo el país, la verdad que fue una situación bastante dura, porque desde los trabajadores se comenzaba a negociar a través de lo que es el artículo 223 bis, que es una suerte de suspensión y de reducción salarial. La verdad que se empezaron a vivir etapas muy difíciles, por eso ha sido para nosotros un logro elaborado, trabajado conjuntamente con la empresa, en este caso el ente intermunicipal de la Ruta 6, y el propio ministro de Gobierno, el doctor Facundo Torres, que obviamente con la anuencia del gobernador Schiaretti posibilitaron la apertura del tema del peaje, de las tres estaciones que vos mencionabas. Se dio la posibilidad de volver al trabajo, pero lo que nosotros siempre decimos, o sea, el volver al trabajo, pero en la circunstancia que estamos viviendo de esta pandemia mundial, lo primero que tiene que prevalecer es la salud del trabajador. Es decir, que se volvió, pero previo a haber acordado y ajustado el protocolo de bioseguridad, que bueno, no puede ser obviado en ningún paso porque es la única garantía que tenemos los trabajadores de que no van a ser contagiados, o sea, volver a trabajar pero sin sufrir ningún tipo de contagio ni producir contagio. Claro, en esto la modificación también a la hora de apersonarse al lugar de trabajo con el estricto control de los protocolos de seguridad que han tenido que implementar. ¿En qué consisten, Gustavo? Y los protocolos de seguridad van desde el mismo momento en que el trabajador se llega hacia el lugar de trabajo. Es sugerido, sobre todo en las grandes ciudades, tal vez no en lo que son las tres estaciones de peaje, no utilizar el transporte urbano de pasajeros, ya que es uno de los vectores más importantes, o yo diría el número uno de transmisión de lo que es el COVID-19. Cuando se llega al lugar, al establecimiento, en este caso la estación de peajes, medir la temperatura son entre 3 y 5 tips que se tiene como para realmente ver si tiene que dispararse el protocolo y aislarse ese trabajador como para que se verifique ya desde un centro de salud si está o no contagiado. Es decir, que llega a la estación de peaje, se le toma la temperatura, se llena una suerte de declaración jurada, se ha tenido algún síntoma el trabajador, si eso da positivo en la medida que no ha sufrido ningún tipo de contagio, no tiene fiebre, no tiene vómitos, no perdió el olfato. A partir de allí, bueno, se viste con todos los elementos de seguridad, que son guantes, máscaras o facial o barbijo, y ocupa su lugar un trabajador por cabina de peaje. Muy bien, en este sentido, saber que el contacto permanente que va teniendo con la gente que transita por la ruta generalmente se debe a personas que tienen habilitación de circular de un lugar al otro por cuestiones laborales, y esto también implica un posible riesgo de contagio a la hora de la vinculación de persona a persona. Sí, el riesgo, lamentablemente, es una posibilidad constante. El tema de si uno se ajusta a estos protocolos de bioseguridad, achica justamente esa posibilidad. Las estaciones de peaje, ustedes van a pasar por ellas si tienen que pasar. Hay un blindex, una suerte de cristal que divide la proximidad, porque convengamos cuando uno llega a pagar el peaje, está aproximadamente a unos 60 centímetros del trabajador. Bueno, hay un blindex obviamente como para que el contacto no sea tan cercano y de esa forma evitar la posibilidad de una transmisión. Bien, ¿se vio en algún momento significativamente afectada digamos, el cobro del peaje y los insumos que esto le confiere a cada una de las empresas? Es decir, que al no circular la gente por las rutas y al no estar habilitados los peajes, también la recaudación ha sido notable, en este caso, ¿cómo ha descendido? Sí, cayó notariamente.
Y bueno, ahí lo que se dificultaba obviamente es la posibilidad de cobrar los salarios de los trabajadores cuando no tenían ingreso las empresas. Obviamente aquellas empresas de menor capacidad económica o más chicas, a lo mejor en la concesión del trayecto de peajes, tenían más dificultades o comenzaban a presentar más dificultades para pagar. Por eso también tan bueno es volver a la actividad, porque se va a garantizar el pago de los salarios, y por otro lado también para el usuario, que es la mayoría de la sociedad, continuar con el bacheo y el arreglo de las rutas. Exactamente. Empresas grandes no tuvieron inconvenientes, empresas más chicas obviamente se empezaron a ver con dificultades si no se volvía a la actividad. Exactamente, eso es lo que espera, digamos, el que paga el peaje, que se le pueda devolver también en cuanto a la garantía del servicio que se venía brindando antes de la cuarentena. Muchísimas gracias, Gustavo Rossi, desde Huecara del Interior, por brindarnos esta información tan específica a la hora de dar esta información de la apertura recientemente de estos peajes, fundamentalmente porque nos implican a la zona de Río Tercero. Muchas gracias. Muchísimas gracias.